Imagina un mercado de esclavos en el foro romano. El subastador grita: «Muchacho griego de 12 años, sabe leer y escribir. La puja inicial es de 1.500 denarios. ¿Quién ofrece más?». La marca de tiza en sus pies lo señala como recién llegado. A su lado está un campesino tracio agotado que se vende por solo 500. En la plataforma, una joven siria. Solo su belleza está valorada en 6.000. Entonces, ¿cómo ponían los romanos precio a una vida humana? ¿Qué afectaba a esos precios? ¿Y cómo se comparan esas cantidades con el dinero moderno? Vamos a desglosarlo. Los mercados de esclavos eran el corazón palpitante del comercio esclavista de Roma. La gente era comprada y vendida tan casualmente como nosotros compramos un teléfono nuevo hoy. Y al igual que nosotros, los romanos adoraban el papeleo. Cada venta venía con un contrato, recibos del dinero y prueba escrita de entrega. No de mercancías, sino de personas. Gracias a eso, ahora tenemos una ventana a la brutal realidad cotidiana de la esclavitud en el mundo romano. La esclavitud fue parte de la vida romana desde los inicios de la ciudad hasta la caída del Imperio Occidental. Naturalmente, los precios cambiaron con el tiempo, subiendo y bajando con las guerras, la economía y los cambios sociales. En este video nos enfocamos en un período específico, del siglo I a.C. al siglo II después de Cristo. ¿Por qué este período? Porque es simplemente del que más sabemos. Toma el Corpus Inscriptionum Latinarum, una colección masiva de todas las inscripciones latinas conocidas. Abarca 17 volúmenes y 16 de ellos provienen del período imperial. Lo mismo ocurre con la literatura. Aproximadamente el 90% de los textos romanos que sobreviven fueron escritos durante esta era. Incluso autores famosos de la República como Cicerón, César y Lucrecio estuvieron activos en sus últimos años. En total, más del 90% de nuestras fuentes sobre la Roma antigua provienen de solo el último 40% de su historia. No es sorprendente que este sea el periodo en el que más confían los historiadores. Pero no se trata solo de tener más registros. Este también fue el apogeo de la esclavitud romana. Después de las campañas de César, los mercados se inundaron con cientos de miles de cautivos, y al mismo tiempo la economía romana aún era relativamente estable. Eso es lo que distingue este período de los siglos posteriores, que vieron inflación creciente y el colapso de la moneda. Es durante esta ventana que obtenemos la imagen más clara de cómo realmente funcionaba el mercado de esclavos romano, con precios consistentes, estándares claros y un sistema completamente desarrollado. En pocas palabras, este período de 250 años es ideal para estudiar. Nos da una gran cantidad de fuentes y un mercado de esclavos completamente desarrollado para examinar. Entonces, ¿qué determinaba si un esclavo costaba 500 o 5.000 denarios? Los romanos abordaban esto con lógica fría y calculada. Valoraban a las personas como valoraban al ganado. Lo primero que afectaba el precio de un esclavo era su origen. Los romanos tenían opiniones fuertes, a menudo estereotipadas, sobre diferentes grupos étnicos. Los griegos, por ejemplo, eran vistos como cultos, educados e inteligentes. También se pensaba que tenían menos probabilidades de huir o rebelarse, lo que los hacía muy codiciados. Los esclavos griegos típicamente se usaban para tareas domésticas, cuidado de niños o como asistentes personales y secretarios. Los galos y germanos eran valorados por su fuerza física y resistencia, lo que los hacía ideales para entrenamiento gladiatorial. Los galos tenían reputación de ser rebeldes, mientras que los germanos eran vistos como leales a sus amos. A menudo eran comprados específicamente para trabajo duro, agricultura, construcción, minería o incluso como guardaespaldas personales, especialmente si tenían experiencia gladiatorial. Los esclavos del Oriente eran vistos diferentemente. Sirios, fenicios y judíos eran considerados hábiles en oficios, préstamos de dinero y comercio. A menudo se pensaba que eran astutos y sagaces en los negocios.
Por eso, frecuentemente eran comprados para administrar propiedades o supervisar negocios rentables en nombre de sus dueños. Los esclavos de territorios recién conquistados usualmente eran más baratos, pero eso cambiaba cuando esas regiones se romanizaban más. Una vez que los locales comenzaban a hablar latín, aprendían a leer y escribir y adoptaban costumbres romanas, su valor de mercado subía. Otro factor importante era la habilidad y educación. Los trabajadores no calificados estaban en la parte baja del rango de precios, mientras que los esclavos con oficios valiosos, alfabetización o educación clásica, especialmente aquellos fluidos en latín y otros idiomas, valían mucho más. Un esclavo básico sin talentos especiales podría venderse por unos pocos cientos de denarios, pero un artesano calificado podría alcanzar 10 veces eso. Plinio el Joven menciona un zapatero que se vendió por 4.000 denarios. Para comparación, un legionario regular en ese tiempo ganaba unos 20 denarios al mes. Las profesiones intelectuales se valoraban aún más alto. Hay registros de un gramático griego vendido por 10.000 denarios y un médico por 20.000, el costo de una casa pequeña en Roma. El poeta Marcial escribe sobre un cocinero especializado en recetas exóticas que se vendió por 100.000 denarios impresionantes, el precio de una finca completa en el campo. Y un talentoso actor griego llamado Panergus reportadamente se vendió por asombrosos 700.000 denarios. Esclavos así no eran solo ayuda contratada, eran símbolos de estatus comprados para mostrar riqueza, sofisticación y buen gusto. El tercer factor importante era la edad. Los esclavos entre 15 y 25 años eran los más caros. Lo suficientemente mayores para trabajar duro, lo suficientemente jóvenes para durar décadas. Los niños eran más una apuesta. Los bebés y niños pequeños a menudo se vendían baratos. A veces incluso se regalaban gratis con sus madres, ya que no había garantía de que sobrevivirían. Pero una vez que un niño llegaba a los 10 años, su precio comenzaba a subir. Los romanos los veían como una buena inversión, jóvenes, fáciles de entrenar y ya capaces de ayudar. Las familias adineradas a veces compraban niños para criarlos junto a los suyos como compañeros para sus hijos e hijas. Estos esclavos, vernae o nacidos en casa, eran especialmente valorados por su lealtad. Después de los 25, el valor de un esclavo comenzaba a declinar. A los 40 años podrían valer solo la mitad de lo que habrían alcanzado en su mejor momento. Después de los 50, un esclavo se consideraba viejo y solo valioso si tenía habilidades especializadas. Muchos esclavos ancianos simplemente eran liberados, no por bondad, sino para evitar el costo de alimentarlos y alojarlos. Si se vendían en absoluto, era a menudo por una cantidad simbólica. Incluso tenemos registros de esclavos de 60 años vendiéndose por tan poco como 100 denarios o menos. Dicho esto, había excepciones. Un médico experimentado o maestro aún podía traer un precio decente gracias a su conocimiento. Un administrador de finca confiable que conocía todos los funcionamientos internos de un hogar podía seguir siendo útil hasta edad avanzada. Pero para la mayoría de esclavos, envejecer significaba simplemente volverse invisible y prescindible. Como esclavos, los rasgos físicos eran otro factor importante en su precio. Para los trabajadores, la fuerza lo era todo. Un trabajador resistente y físicamente apto que pudiera manejar trabajo agrícola o construcción era mucho más valioso que un joven delgado y delicado sin experiencia en trabajo manual. En las subastas, los comerciantes de esclavos a menudo hacían que los esclavos levantaran o cargaran piedras pesadas para mostrar su fuerza y resistencia. Cualquier defecto visible, cojera, deformidad o enfermedad crónica podía reducir significativamente su precio. Pero cuando se trataba de esclavos domésticos, los estándares eran completamente diferentes. La belleza tomaba el centro del escenario, especialmente para muchachos y muchachas jóvenes. Piel y cabello claros, rasgos faciales simétricos y manos elegantes eran muy elogiados.
Los esclavos con potencial a menudo eran engordados, arreglados y dados tratamientos cosméticos antes de ser vendidos para verse lo más atractivos posible. Una apariencia exótica, como piel oscura, también podía aumentar el valor de un esclavo. Algunos romanos adinerados incluso organizaban sus hogares enteros para que coincidieran con una apariencia específica. Todas rubias de Britania o todos etíopes de piel oscura, por ejemplo. El proceso de inspección en el mercado era profundamente invasivo y humillante. Los compradores examinarían dientes, músculos y piel en busca de cualquier marca o cicatriz. Los esclavos a menudo eran forzados a saltar, correr o realizar tareas físicas en el momento. En teoría, los vendedores debían revelar cualquier enfermedad o defecto físico, pero en la práctica, a menudo hacían grandes esfuerzos para cubrirlos. El quinto factor principal era el género, y esencialmente creaba dos mercados muy diferentes. Los esclavos masculinos eran mucho más comunes que las mujeres. Los hombres adultos saludables eran vistos como la fuerza laboral más versátil, siempre en demanda y con precios estables. Su valor se reducía a unas pocas preguntas prácticas. ¿Podía trabajar? ¿Qué tan duro y por cuánto tiempo? Las mujeres, por otro lado, eran juzgadas por un conjunto más amplio y complicado de criterios. Mientras que hacían mucho trabajo en el hogar, la cocina o en talleres textiles, su precio también se veía afectado por cosas como juventud, belleza y virginidad. Estas cualidades podían aumentar dramáticamente su valor, a veces muy por encima de su potencial laboral real. Una mujer joven y atractiva podría venderse por 6.000 denarios, mientras que un hombre de la misma edad podría venderse por solo 2.000. La capacidad reproductiva también agregaba otra capa a esto. Las mujeres que podían tener hijos, futuros esclavos, eran consideradas una inversión inteligente a largo plazo, ya que los niños nacidos de mujeres esclavizadas automáticamente eran esclavizados. Las mujeres en edad fértil eran especialmente valiosas en propiedades grandes que planeaban para el futuro. Algunos roles específicos de mujeres venían con etiquetas de precio extra. Las nodrizas, por ejemplo, eran caras. Muchas mujeres romanas adineradas se negaban a amamantar ellas mismas, pensando que era indigno de ellas. Una nodriza saludable podía venderse por 3.000 denarios o más. Las parteras eran aún más valiosas, como lo eran las mujeres entrenadas en cosméticos, peinado y cuidado de la piel. Luego estaba el atractivo sexual, un factor que a menudo influía en el precio de muchachas y muchachos jóvenes. En muchos casos, eran valorados menos por su capacidad de trabajar y más por su uso potencial en explotación sexual. Estos rasgos a veces se listaban abiertamente en descripciones de venta y podían llevar los precios tan alto como los de artesanos élite. Los precios de esclavos en Roma también eran influenciados por las fuerzas del mercado. Al igual que hoy, la oferta y la demanda jugaban un papel importante, pero las oscilaciones podían ser mucho más dramáticas. El factor más grande era la guerra. Después de campañas exitosas, las legiones romanas regresarían con miles de cautivos, inundando los mercados y reduciendo los precios. Después de las campañas orientales de Pompeyo, había tantos esclavos nuevos que los comerciantes realmente se quejaron de perder ganancias. Se estima que casi 1.000.000 de esclavos entraron al mercado solo después de las guerras gálicas de César. Durante largos períodos de paz, los precios subían. Para el siglo II después de Cristo, cuando las fronteras de Roma se estabilizaron y la conquista militar se ralentizó, el flujo constante de cautivos de guerra se secó. El mercado de esclavos comenzó a depender más de la cría dentro del imperio y el comercio con tribus fuera de sus fronteras. La ubicación también importaba. Roma tenía los precios más altos. Era un mercado prestigioso con compradores adinerados y demanda constante. Un esclavo que podría venderse por 2.000 denarios en la capital podría venderse por solo 800 en una ciudad fronteriza. Los papiros egipcios mostraban precios incluso más bajos, en parte porque Egipto tenía sus propias rutas comerciales vinculadas a Nubia y el Mar Rojo.
La demanda estacional también jugaba un papel. Los trabajadores agrícolas eran más caros justo antes de la cosecha cuando la mano de obra estaba en alta demanda. Después de la cosecha, los mismos esclavos podrían venderse por un tercio menos. Los comerciantes experimentados aprovechaban estos ciclos, comprando en el invierno cuando la demanda caía y revendiendo en la primavera antes de la temporada de siembra. Para entender mejor cómo los romanos evaluaban a sus esclavos, veamos algunos casos ejemplo. Por ejemplo, un hombre de Galia, 22 años, fuerte y físicamente apto, experimentado en trabajo agrícola, pero le faltan 2 dedos en la mano derecha. O, por ejemplo, un hombre griego mayor, 55 años. Es fluido en griego y latín, versado en filosofía y retórica, y tiene años de experiencia enseñando. En el lado negativo, su edad es una desventaja significativa. Otro lote es un muchacho de Numidia, de solo 11 años, saludable y rápido para aprender con una apariencia exótica, pero sin habilidades particulares. A la venta está una hermosa muchacha siria, 17 años, rasgos llamativos y piel clara, entrenada en danza y canto, cocinera hábil, habla griego, y viene de una región conocida por trabajadores domésticos capaces. Otro ejemplo es un hombre tracio fuerte, 28 años, bien construido y con experiencia de combate, entrenado en escuela de gladiadores, pero tiene heridas viejas y cicatrices faciales visibles. El lote final es un hombre germano encadenado, 25 años, fuerte y duradero, ideal para trabajo duro. Sin embargo, está marcado con la letra F en la frente, que significa fugitivo. Intentó huir de su amo anterior. Ahora, ¿cómo conviertes precios romanos antiguos a términos modernos? Honestamente, no es fácil, y no hay una sola respuesta correcta para esto. Uno de los métodos más simples es mirar el contenido de plata de la moneda y compararlo con los precios de plata de hoy. Un denario contenía unos 4,5 gramos de plata, lo que lo haría valer alrededor de $6 hoy. Directo, claro, pero eso no nos dice mucho sobre lo que la moneda realmente compraba entonces. Otra forma es comparar precios de artículos cotidianos. Cosas como pan, carne o huevos, y ver qué tan lejos llegaba un denario comparado con dinero moderno. Por ejemplo, grafitis en Pompeya muestran que un denario podía comprar unos 4 kilos de cerdo o aproximadamente 2,5 kilos de carne de res o cordero. Un pollo entero costaba 2 denarios. Basado en eso, el poder de compra de un denario podría estar en algún lugar en el rango de 20 a 25 dólares. También puedes mirar salarios. Bajo Augusto, un legionario romano ganaba unos 225 denarios al año. Hoy, un soldado estadounidense gana aproximadamente $46,000 anualmente, lo que pondría el valor de un solo denario alrededor de $200. Otra comparación es el grano. Un bushel de trigo hoy cuesta alrededor de $6. En la Roma imperial temprana, un bushel costaba de 2 a 4 denarios. Por esa lógica, un denario valdría entre $1 y $3. Como puedes ver, los números están por todos lados. Dependiendo del método, puedes obtener desde $2 hasta $170 por un solo denario. Eso es porque la economía romana era completamente diferente a la nuestra. Ninguna de estas comparaciones cuenta la historia completa. Por ejemplo, mirar precios de trigo, entonces, y ahora pierde el punto. La agricultura moderna usa máquinas, fertilizantes y cultivos de alto rendimiento. La agricultura romana dependía de trabajo manual, bueyes y lluvia. El tiempo y esfuerzo involucrados y el valor del producto general eran totalmente diferentes. Por eso, en este video no vamos a tratar de convertir precios romanos directamente a dólares. En su lugar, te mostraremos lo que realmente podías comprar con cierta cantidad de dinero, porque esa es la única forma de entender realmente lo que 500 denarios significaba en el mundo de la Roma antigua. Para poner las cosas en contexto, veamos cómo se veían los salarios y precios en la Roma antigua.
Como mencionamos antes, un legionario durante el reinado de Augusto ganaba unos 225 denarios al año. Para finales del primer siglo, eso había subido a alrededor de 900. Una túnica básica te costaría entre 15 y 30 denarios. Rentar un apartamento en una ínsula romana, uno de esos edificios de apartamentos de varios pisos, podía costar entre 40 y 100 denarios al año, dependiendo del vecindario. Una casa grande fuera de la ciudad te costaría entre 5.000 y 20.000 denarios, precios que conocemos de registros de propiedad encontrados en Pompeya. Ahora, comparemos eso con precios de esclavos. Un esclavo masculino promedio sin habilidades especiales costaba unos 1.000 denarios, un poco más que el salario de un año de un legionario. Esa cantidad de dinero también podía comprarte una tienda pequeña en los suburbios de Roma. Un esclavo hábil entrenado en un oficio podría costar unos 3.000 denarios. Un legionario tendría que servir 3 años y medio solo para permitirse uno. Una mujer joven atractiva valuada en 6.000 denarios. Eso es casi 7 años del salario de un soldado. Por la misma cantidad puedes comprar una villa modesta fuera de la ciudad. Un esclavo médico podía venderse por 20.000 denarios, el precio de una propiedad lujosa. Estos números son asombrosos, pero detrás de cada uno había una persona real. Un niño arrancado de su familia. Un artesano forzado a servir a un nuevo amo. Una mujer vendida a un burdel. El mercado de esclavos era frío, calculado y brutalmente eficiente. Y nunca se detuvo. Se adaptó, se expandió y duró más de 1.000 años. Los precios cambiaron, las tendencias se desplazaron, pero la realidad central siguió siendo la misma. En la Roma antigua las personas eran compradas y vendidas, contadas en monedas y listadas como propiedad en registros domésticos. Una vez más, si has llegado al final de este video, realmente te agradecemos si le das like y te suscribes. Subimos contenido nuevo cada semana. Si quieres ayudar y apoyar este tipo de contenido, puedes dejarnos un comentario con tu opinión o compartir el video. Cada interacción nos ayuda mucho y realmente significa mucho para nosotros. Nos vemos en el próximo video.